Hola, yo soy Freddy. Yo no soy protestante, yo soy cristiano evangélico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta oportunidad traigo un estudio para ustedes, un corto estudio que se llama Las 10 tribus perdidas de Israel. El pueblo de Israel fue al principio un pueblo que estaba conformado por 12 tribus y en cierto momento de la historia se separaron 10 tribus, se separaron de las 12 y se formó el reino de la casa de Israel en el norte y la casa de Judá en el sur. Vamos a hablar de cómo sucedió eso. Sucede que en tiempo de los jueces todavía no existían reyes, pero el pueblo empezó a pedir que querían un rey como las otras naciones tenían reyes. Y Dios decidió, pues, complacerlos, ¿verdad? Y les instituyó un rey que se llamó el rey Saúl. El rey Saúl gobernó por 40 años y luego vino el rey David. El rey David reinó por 40 años y luego vino su hijo, el rey Salomón, y el rey Salomón también gobernó, no reinó por 40 años. Esto dio un total de 120 años. Durante 120 años el pueblo de los hebreos estuvo formado por 12 tribus bajo tres diferentes reyes. 120 años, curiosamente. Fue también lo que duró Moisés, ¿verdad? La vida de Moisés, 120 años. Algo muy especial este numerito de 120. 120 años estuvo Noé construyendo el arca también, ¿verdad? Bueno, pues durante 120 años este pueblo, las 12 tribus de Israel, estuvieron gobernadas por estos tres diferentes reyes. Saúl, David y el rey Salomón. Pero el rey Salomón hizo lo malo delante de Dios en el tiempo final de su vida. Fue el hombre más sabio sobre la tierra, pero ya cuando viejo, sencillamente perdió la sabiduría. Resulta que Salomón amó a una hija de Faraón y aparte de la hija de Faraón, a muchas mujeres más extranjeras, las mujeres de Moab, las mujeres de Amón, las de Sidón y las Eteas. Y Dios había dicho al pueblo hebreo, no os llegaréis a ellas, a las mujeres de otras naciones, ni ellas se llegarán a vosotros. La razón, porque se iban a corromper. Esos pueblos tenían otros dioses y Dios no quería que su pueblo, los hebreos, se relacionaran con otras naciones. Sin embargo, Salomón, siendo el rey, no hizo caso de la advertencia de nuestro Dios. Salomón tuvo nada más y nada menos que 700 mujeres reinas y 300 concubinas. 1000 mujeres, Dios mío. Yo con una no puedo. Y las mujeres desviaron su corazón. Salomón siguió a Astoret, dios de los sidonios, a Milcom, rey de los sidonios, a Astoret, dios de los sidonios, a Milcom, eh, dios de los amonitas. Le levantó unos altares a Chemos, el dios de Moab, y a Molos, de los amonitas. Entonces Dios le dijo a Salomón, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Ese siervo se llamaba Jeroboam. Resulta que Jeroboam era un siervo en el reinado de Salomón y tenía un cargo público ahí con Salomón. Y Salomón, al darse cuenta de que Roboam iba a ser el que iba a tomar el reino, trató de matarlo y Roboam huyó a Egipto hasta que Salomón falleció y él pudo volver a Israel. Pero la manera en que Salomón se dio cuenta fue porque un profeta le profetizó a, a Jeroboam que él iba a reinar sobre 10 tribus, sobre el pueblo de Israel. Vamos a ver si encontramos aquí. Dice en Primera de Reyes, capítulo 11, del versículo 29 al 33. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén.
ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los Sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David, mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pues así fue como Dios determinó que se iba a hacer una división entre los hebreos. 10 tribus vinieron a conformar la casa de Israel en el norte y 2 tribus vinieron a conformar la casa de Judá en el sur. Se menciona aquí que Dios le dio una tribu nada más al hijo de Salomón, que por cierto el hijo de Salomón se llamaba Roboam, pero realmente eran 2 tribus. La tribu de Benjamín se fusionó con los judíos y vinieron a formar una sola tribu, por eso en la Biblia dice que le dio una tribu nada más, pero en realidad son dos. Los judíos y los benjaminitas se unieron y formaron la casa de David, perdón, la casa de Judá. Y luego estos quedaron bajo Roboam, el rey de estas 2 tribus fue Roboam, rey de Judá, y en el norte quedó el reinado del norte, que era la casa de Israel, y el rey que quedó ahí fue Jeroboam. De esa manera, el pueblo de Israel se vino a dividir en 2 naciones distintas, y hasta el día de hoy no se han vuelto a juntar. Nosotros tenemos un problema. La mayoría de la gente cuando habla de judíos piensa que eso es todo lo que se debe decir. Ah, los judíos están en Israel, pero los judíos es una tribu de 12. Así es que hay 10 tribus que están perdidas en todo el mundo y van a volver a Israel. Eso va a estar, eso está establecido en la palabra de Dios, que esas tribus volverán a Israel en el tiempo del fin. ¿Verdad? Cuando la Biblia habla en Apocalipsis de esos 144,000 hombres vírgenes, 12,000 de cada tribu, ahí se mencionan de nuevo las 12 tribus de Israel en el tiempo del fin, diciéndonos que están esos 144,000 hombres allá en Israel, dándonos a entender de que las 10 tribus en ese tiempo habrán regresado a su tierra. Pero bueno, el problema que tenemos es que realmente la gente no comprende que cuando decimos judíos, sencillamente nos referimos a una tribu fusionada con la tribu de Benjamín, y cuando decimos hebreos, estamos hablando de 12 tribus. Así es que algunos maestros no han entendido las profecías de la palabra de Dios porque creen que cuando dicen judíos ya se refirió a todo el pueblo hebreo y no es correcto. Cuando los judíos volvieron en 1948 a la tierra de Israel, lo que estaba volviendo eran los judíos y los benjaminitas. El resto de las 10 tribus perdidas de Israel todavía no regresan, ¿no? Pero va a llegar un momento en que van a regresar. Y cuando ya estén todos ahí, en esos tiempos del fin, va a venir el Señor. Y la Biblia dice, Dios no ha desechado a su pueblo Israel. Todo Israel será salvo. A pesar de que se está escuchando por ahí la noticia de que hay un nuevo proyecto de ley que en Israel quieren prohibir el nombre de Jesús y que se enseñe el cristianismo en Israel, es probable que lo logren. Pero esto es parte del plan de Dios. Así es de que el pueblo de Israel sigue siendo la niña de sus ojos. Es un pueblo que Dios ama y esa venda que tiene Israel fue puesta por Dios mismo. Los judíos y todos los hijos de Israel todavía no entienden, no pueden entender, porque Dios les ha vendado los ojos. Ellos no saben. Por lo tanto, no podemos señalarlos y culparlos a ellos. Es que Dios lo hizo para tener misericordia de nosotros, los gentiles. Y luego, en el tiempo del fin, todo el pueblo hebreo y todo lo que es los gentiles, formaremos un solo pueblo y esa es la iglesia del Señor. Yo espero que esto traiga un poquitito de entendimiento para algunos que tal vez no habían entendido esa parte. Hebreos son todos, son 12 tribus. Judíos son nada más la tribu de los judíos y la tribu de Benjamín. Las otras 10 tribus en breve estarán retornando a casa. Dios les bendiga.